Muy buenas tardes a la amable audiencia de nuestro canal Develando la Verdad de Dios. Continuando con la serie que hemos estado eh, divulgando en este canal, hoy seguimos con el mensaje profético de las 7 iglesias de Apocalipsis. Eh, ¿Qué tenemos para hoy, hermana Esterly, sobre este tema que es bastante importante? Bueno, hay que estar pendiente, atento a escuchar la voz de Dios porque nos va a estar hablando a través de estas 7 iglesias, de cómo se está moviendo en estos últimos tiempos y cuál es la que el Señor va a levantar y a despertar. Así es. Para empezar este tema tenemos que aclarar dos cosas. Número uno, este es un mensaje de doble sentido. Eh, Me explico. El mensaje fue dado a las iglesias que estaban en Turquía. Eran 7 ciudades, 7 iglesias que estaban en Turquía y tenían cada uno una condición especial. Cada una tenía su problemática, tenía sus virtudes y tenía sus defectos. Pero también va dirigida hacia la iglesia en su secuencia, cómo fue dándose el andar y la evolución de la iglesia a partir de la iglesia apostólica que dejó Jesucristo desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Para eso nos vamos a ir a el mismo libro Apocalipsis, pero antes de los capítulos 2 y 3 que trata de las 7 iglesias, vamos a mirar lo que le dice Jesucristo a Juan, que fue el que recibió este mensaje. Mire lo que le dice Jesús a Juan. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, cada iglesia tenía un ángel. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las 7 iglesias, vamos a empezar en este momento a hablar de la primera, que es la iglesia de Éfeso. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Para hacer un breve esbozo de lo que es la iglesia de Éfeso, digamos que esta es la primera iglesia después del día de Pentecostés, o sea, cuando todavía los apóstoles de Jesucristo estaban vivos. Y ellos empezaron a predicar, a llevar la predicación del Evangelio de Jesucristo a el resto de Asia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Éfeso cuando buscamos el significado de la palabra Éfeso, significa deseable. Es decir, que esta es una iglesia que fue deseada por Dios, fue deseada por Jesucristo como la esposa, la iglesia verdadera, la iglesia apostólica primitiva, como empezó en sus inicios. Y vamos a ver el mensaje de que trata Jesús a Juan en esta iglesia. Mira lo que dice. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué opinas tú usted, hermana Terry, sobre esto, que esta observación que le hace Jesucristo a esta iglesia? Bueno, para empezar, me gustaría decirle a la amada audiencia de que Jesús aquí le está hablando a 6 de las 7 a 6 iglesias para que se arrepientan en estos últimos tiempos y vuelvan a su origen. Y les hace ver en cada una de ellas en lo que está fallando, lo que están practicando y lo que están siguiendo. Y también les dice de que es tiempo de arrepentirse, corregir, enderezar el camino, porque ahí está la promesa de la corona de vida eterna. Esta iglesia de Éfeso, como muy bien lo dijo el hermano Gentil, ella tenía muchas virtudes, pero entre esas virtudes faltaba una, yo diría la primordial, que habían dejado el primer amor. O sea, como ella empezó, no estaba en ese momento. O sea, habían dejado lo primordial, el amor, que es lo que Dios está demandando en estos últimos tiempos, en todas las iglesias, en toda la iglesia de Cristo y todas aquellas que están a su alrededor, demandando el amor, porque muchas en estos últimos tiempos han dejado el amor.
y muchas corren en su afán, en su ansiedad, en su propio beneficio, en su propio yo, en su, digamos, alcanzar sus objetivos, sus metas o sus proyectos y han dejado de hacer lo que tienen que hacer en estos últimos tiempos. Así es, totalmente. Cuando uno deja el primer amor, no solamente en la parte espiritual, sino en la parte de la pareja también, se muere todo. Es decir, cuando ya el esposo no está enamorado de la esposa o la esposa del esposo, vienen las infidelidades, vienen los problemas, porque siempre ese amor vivo tiene que estar latente en nosotros. Y más que todo si se trata de Jesucristo, el amor de la iglesia hacia su creador, hacia su benefactor debe ser permanente, no debe desmayar, no debe menguar. Por eso es que esta iglesia es catalogada como la iglesia primitiva desde el primer año cuando Jesucristo partió de la tierra, que se empieza a contar la era cristiana, del primer año después de Cristo hasta el año 100. Es decir, el primer siglo ya la iglesia había empezado a declinar en esa parte que es la más primordial, como usted dice, la parte del amor, la pasión por llevar el mensaje, por predicar, por estar pendiente de las almas. Los apóstoles estaban en ese furor de que tenían el poder que había sido delegado por el Espíritu Santo y habían sanidades, milagros, habían conversiones en miles, en cantidades, pero ya después fue declinando a medida que los apóstoles fueron muriendo, ya quedaron unos cuantos apóstoles. Y vamos a terminar el mensaje de esta iglesia. Lo que sigue, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tiene esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando habla de los nicolaitas, debo aclarar algo. Es una doctrina que se estaba formando en ese tiempo, que se mezclaba la idolatría con la fornicación, o sea, había lujuria, había lascivia, había una cantidad de cosas y estaban tratando de introducirla a la iglesia, pero esta iglesia todavía se mantenía firme, no dejaba entrar esa doctrina. ¿Qué opina usted sobre esa parte de la iglesia que estaba fiel a Dios, todavía estaba en su apogeo? Bueno, estamos hablando de la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Claro que sí. Que dejó el primer amor. Bueno, Dios, siento que Dios está hablándole a esta iglesia porque Él quería que esa iglesia se enderezara, corrigiera. ¿Por qué? Porque cuando lastimosamente, como dijo el hermano Gentil, cuando se pierde el amor hay infidelidad, que no debe ser justificable, porque muchos se agarran de que porque se perdió el amor, bueno, le voy a ser infiel. Para mí eso es una justificación, porque uno tiene que ser sincero ante todo. Y esta iglesia, cuando pierde el primer amor, tiende de pronto a ser infiel a Dios. Pero entonces digo yo, entonces ¿dónde está la palabra? Porque si la palabra está en su corazón y en mi corazón, aunque el amor se haya perdido, la palabra es la que te habla, es la que te redarguye, es la que no te hace caer en infidelidad. Entonces, nosotros, eso no es justificable, que porque no hay amor te soy infiel. No, para eso, mejor dicho, todo el mundo lo hiciera, porque desafortunadamente llega en un momento en la vida de un ser humano de que de pronto el amor ya no es igual que como comenzó. Pero ahí está el verdadero amor que nos enseña Jesucristo, que es soportarse, es tolerarse, es ser paciente. Ahí entra la paciencia. Cuando uno es paciente, uno sabe manejar las situaciones sin llevarla hasta el extremo de llegar a una infidelidad. Y casualmente, Entonces, eso era lo que Dios le estaba diciendo a este pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no viene por denominaciones, no como muchos dicen. No es que esta es la verdadera, no es que yo tengo la verdad, no es que están ellos equivocados. Nosotros somos los que Cristo viene por nosotros. No, mi hermano y mi amigo, se lo digo en esta hora. Dios no viene por denominación, Dios viene por un corazón que se guarde para Él y le haya sido fiel hasta la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa las circunstancias,
No importa el momento difícil que usted y yo estemos viviendo, no importa si vienen tempestades, viento, tormenta, lo que quiera venir, tenemos que mantenernos fiel sin negar a Cristo. Porque si Cristo no nos negó a nosotros, nosotros menos lo negaremos a Él. Casualmente esto es lo que le dice, disculpa, a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. O sea, esta iglesia tenía paciencia, tenía los frutos del Espíritu Santo todavía latente. Es decir, era un trabajo arduo el que estaba haciendo y tenía paciencia esperando, digamos, el favor del Señor. Estaban confiados, tenían totalmente la fe puesta en el Señor. Esa es una de las características de esta iglesia. Y lo único que se le tacha es que había perdido el primer amor, nada menos. Pero Que es bueno, lo lo principal, primordial. porque es que el amor te ayuda a vencer, el amor te ayuda a soportar, el amor te ayuda a tolerar y ahí no vas a caer en la infidelidad. Así es. Porque cuando hay amor, como dice el Señor, todo lo podemos soportar, absolutamente todo. Bueno, este ha sido el corto mensaje de la iglesia de Éfeso. Tengámoslo en cuenta, meditemos en él y veamos la profundidad profética que hay hacia este tiempo. Digamos que los siete, cuando habla Jesús de las 7 estrellas y los 7 candeleros, nos está diciendo que Jesús habla de perfección, o sea que esta iglesia es la iglesia en su perfección absoluta, es decir, cuando ella estaba empezando. Porque cuando habla de 7 candeleros y 7 estrellas, habla de perfección, porque el número 7 le recuerda el número de perfección. Seguimos en la próxima iglesia que sigue después de esta.